Saludo a todos los chicos de Laguna Grande y también a sus familias. Les comento algo del Evangelio de San Marcos que vamos a leer el próximo domingo. El Señor nos está hablando de la segunda venida, su segunda venida, la parusía. En aquel tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, o sea, a Jesús, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Así nos anticipa nuestro Señor Jesucristo que va a ser el fin de los tiempos. El fin de los tiempos en donde habrá luego una tierra nueva y un cielo nuevo. También nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Jesús. Acá Jesús nos habla de esa convocatoria que será para ustedes y para mí, o por lo menos esperamos estar ahí, ¿no? Son los elegidos, los que serán juzgados y serán juzgados para bien. El Señor nos juzgará por nuestras obras y fundamentalmente por nuestro amor, por esa obra de amor que tenemos para con Dios y que tenemos para con nuestros hermanos. Seréis juzgados por el amor, así también recuerda a un poeta el catecismo de la Iglesia Católica. Al final de la jornada seremos juzgados por el amor. Y bueno, y uno piensa, si amo a Dios con toda el alma y si me dedico a atender y quiero a mis hermanos con ese amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, lo podemos pensar. Y podemos pensar también que esa parusía, si bien vendrá al final de los tiempos, para nosotros será en el momento de nuestra muerte, cuando nos juzgue el Señor. Habrá un juicio particular cuando muramos, y después un juicio universal. Ese juicio particular puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Porque en cualquier momento nos podemos ir. Y preguntémonos si podemos ser juzgados por el amor y si guardamos alguna distancia con el mismo Dios y si guardamos alguna distancia con nuestros hermanos. Si guardamos una distancia con el mismo Dios, le decimos, perdóname, Señor. Si guardamos una distancia con nuestros hermanos, le tendremos que decir a nuestros hermanos, perdóname. Y seremos juzgados por el amor, y las obras buenas que hagamos serán obras de culto a Dios y de misericordia para con nuestros hermanos. Esa será la materia del juicio, el examen final, lo tenemos aquí, en el amor por el amor en que seremos juzgados. Dice en concreto Jesús, tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Y efectivamente el Señor nos puede llamar en cualquier momento y por eso hemos de estar preparados, listos para cuando el Señor nos llame, ligeros de equipaje. Y así les puedo leer un pasaje, un punto del libro Camino que escribió San José María, a quien muchos de ustedes conocen por la devoción, y dice así el libro: siempre, para siempre. Palabras manoseadas por el afán humano de prolongar, de eternizar lo que es gustoso. Palabras mentirosas en la tierra, donde todo se acaba. Y el otro punto que sigue: no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar. Y le decimos a María Santísima, como siempre, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Les doy la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.